Saludos mis hermanos de La Respuesta es Jesús, contento, alegre y feliz de poder llegar hasta ustedes a través de su programa especial, este toque de queda matinal que tenemos para cada uno de ustedes. Hemos estado hablando acerca de una pregunta, hemos estado dando diversas respuestas a esta pregunta: ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es realmente Jesús? Algunos me han escrito y he escuchado, he visto, he leído algunas respuestas acerca de Jesucristo. Muchos dicen que fue un maestro, muchos dicen que fue un simple profeta, y aunque fue profeta, fue más que un profeta. Otros dicen que Jesús fue una persona extraordinaria. Otros dicen que Cristo fue un simple maestro. Y muchos han dicho que Jesús fue una persona que vino a implantar una religión. La historia o los historiadores han tomado este punto de vista y han dicho que Jesucristo vino a implantar una religión. Pero usted y yo sabemos que Jesús no vino a implantar una religión. Jesús no vino a traernos una religión, sino una relación con Dios. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con Jesús, una relación con Dios. Aquello que le da vida al cristiano, aquello que le da una manera de ser, un sentido de ser en la vida del ser humano. Contestamos entonces una vez más esta pregunta: ¿quién es Jesús? Es una línea de estudios que estamos llevando y esta es la tercera entrega donde estamos respondiendo ¿quién es Jesús? Colosenses capítulo 1 versículos 15 y 16 identifica a Jesús como el primogénito de la creación. ¿Es Jesús el primogénito de la creación? Y si lo es, ¿qué significa esta frase? Vamos a leer de Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es el primogénito de los muertos? ¿Qué significa esta frase? Primogénito, de la creación. Apocalipsis 1:5 también lo identifica como primogénito de los muertos, pero será la última frase que vamos a ver en este estudio, que va a ser breve, sintetizado, porque no tenemos mucho espacio para detallar todo lo que quisiéramos que usted aprenda sobre esto. Y estamos intencionados en que usted, como un cristiano y defensor del cristianismo, pueda hablar con seguridad acerca de la persona de Jesucristo. ¿Quién es el primogénito de la creación? Aquí el apóstol Pablo identifica a Jesús como el primogénito de la creación y termina diciendo: para que Él tenga en todo preeminencia. Y eso nos pone a nosotros en una discusión interna. ¿Cómo es el primogénito de los muertos y cómo tiene también preeminencia entre los muertos? ¿Qué significa esta palabra primogénito y qué significa esta palabra de preeminencia también? Bien, vamos de entrada. La palabra que comienza hablando el apóstol Pablo y que nos brinda, que nos sustenta con ella, es la palabra imagen. ¿Qué cosa es imagen? Usted va al griego y va a encontrar que en griego la palabra es ekon, y que traduce o significa que Dios se hizo visible a través de la persona de Jesús. Eso es lo que quiere decir el lenguaje griego cuando habla de ekon. Dios se hizo visible a través de Jesús. Por eso cuando el ángel le anuncia a María que se llamaría Emmanuel, le dice el significado de la palabra Emmanuel: Dios con nosotros. Aquí ekon identifica a Jesús como la imagen de Dios. Dios se hizo visible, Dios se hizo ver, Dios se manifestó a través de la persona de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir imagen. E inmediatamente el apóstol pasa a esta frase que es bastante discutida: el primogénito de la creación.
Muchos van a decir entonces que si es el primogénito de la creación, entonces fue el primer creado, como creen los testigos de Jehová y como creen muchos cuya teología viene de la teología arriana, aquel que se reveló en el segundo siglo de la era cristiana y comenzó a decir que Jesucristo era un ser creado y que no era Dios mismo, negando así la deidad o divinidad de Jesucristo. Muy bien, seguimos adelante. ¿Qué es esta palabra primogénito que aparece aquí en la segunda frase, el primogénito de la creación? ¿Qué significa la palabra primogénito? Cuando usted va al griego también va a encontrar que la palabra viene del verbo prototokos o prototicos y que quiere decir primer creado. Eso es literalmente. Tanto prototokos como prototicos significan primer creado, el primero que fue creado. Así que si nos quedamos allí con el significado de la palabra nada más, pues entonces usted va a decir, bueno, los que sustentan esto tienen razón, que Jesús es creado. Pero vamos a un poquito más adelante y vamos a ver de qué manera se usa esta palabra cuando se aplica a Jesús. Aplicada a Cristo directamente, la palabra aparece 9 veces en las Sagradas Escrituras y 7 de ellas se usan en sentido figurados. 2 solamente se aplican a Cristo en sentido literal y la encontramos en Mateo capítulo 1 versículo 25. Dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí la Biblia nos está hablando bien clarito acerca de el nacimiento de Jesús. Nos está hablando acerca de María cuando dio a luz a su hijo, su primogénito, literal. Como hijo de María fue primogénito. Como humano que nació fue el primogénito. La otra se encuentra en Lucas capítulo 2 versículo 7 y dice la palabra: y dio a luz un hijo, su hijo, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Su hijo primogénito, dice Lucas aquí, dio a luz a su hijo primogénito. ¿Estamos de acuerdo? Todavía si nos quedamos aquí, ellos van a tener razón que Jesús es el primer creado, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia está estableciendo que como hijo de María, como humano, él fue el primogénito de María, no de José. Ya José tenía otros hijos. Eso es lo que quiere decir la palabra. Si fue el primogénito de María, significa que fue el primero que nació de María, ¿no es cierto? Muy bien. Si nosotros seguimos investigando un poquito más, nos vamos a dar cuenta que las otras veces en que aparece la palabra primogénito relacionada a Jesús, aparece en Romanos capítulo 8, versículo 29, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Esto es hermosísimo. Cuando nosotros estudiamos acerca de Jesús como el primogénito, acerca de este verbo que aparece allí en Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, pues estamos hablando lógicamente de el prototokos en griego o prototicos, que quiere decir primogénito, y que esta palabra tiene diversas aplicaciones, diversos sinónimos, y vamos a verlo aquí. Aparecen ahora los sinónimos y aparece la palabra o el sentido figurado como se usa prototoco aplicado a Jesús. Romanos 8:29 dice así la palabra del Señor: porque a los que antes conoció también les predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. De manera que una vez más la palabra está hablando del primogénito de Jesús. Ahora bien, ¿es Jesús el primero de los hermanos aquí en la tierra? ¿Es Cristo el primero que nació de entre los arrepentidos, de entre los que se entregaron a Dios, de entre los que eran cristianos, aún seguidores de Él? ¿Era Cristo el primero? La palabra de Dios dice que Jesús era el primogénito entre muchos hermanos, entre la iglesia entera, la iglesia que le sigue, la iglesia que le sirve. Jesús es el primogénito. De manera que no es el primer nacido, sino
el principal. A esto se refiere la palabra cuando dice aquí, hablando acerca de Jesús. Es el principal, es el preeminente, es el más exaltado, es el que está por encima de todo. A eso se refiere la palabra primogénito aquí, refiriéndose a Jesús. Un poco más, Colosenses capítulo 1, versículo 18, cerquitita de la lectura que tuvimos hace un momento. 1:18 dice así el apóstol Pablo: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Una vez más, la palabra preeminencia. ¿Fue Jesús el primero que murió? ¿Por qué el apóstol Pablo dice que es el primogénito de los muertos? Porque Jesucristo, mis hermanos, es el que guarda la preeminencia, es el que domina aún la muerte, es el que está por encima de todos los que han muerto, es el jefe, es el más exaltado de todos. A eso se refiere la palabra preeminente, prototocos, que aparece aquí. Cristo no fue el primero en morir, ni el primero en resucitar. Ya había muerto Moisés y había resucitado. La prueba de eso está en Judas versículo 9. Judas tiene un solo capítulo. Judas versículo 9. Y el registro de su muerte se encuentra en Deuteronomio capítulo 34 versículo 5. Y allí aparece Moisés en la transfiguración. Se le presentó allí a Jesús y a los discípulos que fueron con Cristo Jesús. Lucas 9, 28 al 30 también habla acerca de esa transfiguración. Aquí la palabra primogénito no puede ser literal, porque Jesucristo no fue el primero que murió ni el primero que resucitó. Así que sigue siendo un sentido principal, figurado, y denota la principalidad, la preeminencia de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 1 versículo 6. El escritor de Hebreos también nos ayuda con esto y nos brinda a nosotros una palabra, una frase hermosísima, un texto que nos aclara bastante acerca de esta palabra primogénito. 1:6 de Hebreos dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles. ¿Cómo es que el Padre manda a que a uno que fue creado los ángeles le adoren? Solamente a Dios se le puede adorar. De manera que el Padre está diciendo: Él es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad, como lo enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, debe ser adorado. Adórenle. Y los ángeles que vinieron del cielo le adoraron. No fue que le rindieron tributo, como quiere decir la traducción del Nuevo Mundo, no. Lo olvida de los testigos de Jehová. La palabra de Dios, desde el griego usted lo puede ver, que dice adórenle. Aquí en Hebreos capítulo 1 versículo 6 está diciendo adórenles. No es que les rindan tributo. Deben adorar a Jesús, que es Dios hecho carne, Dios con nosotros. Otro texto donde primogénito tiene el sentido figurado y preeminente ya en el Antiguo Testamento lo encontramos en Éxodo capítulo 4 versículo 22. Allí Israel es llamado el primogénito, Jacob. Y Jacob no es el primero es Esaú. Sin embargo, la Biblia llama primogénito a Jacob. ¿Por qué? Porque él es el principal entre los dos hermanos. Él tiene la preeminencia, él tiene el mayorazgo. Jacob tiene la primogenitura, que se usaba mucho para denotar el que dominaba entre la familia. Allí encontramos otro ejemplo también en el Antiguo Testamento, y es el caso también de David. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 10 al 12, a David se le llama el primogénito entre su familia, entre sus hermanos. ¿Era David el mayor? No, David era el último. David era el menor, sin embargo se le llama primogénito también en la palabra de Dios. De manera que la primogenitura no estaba dada exclusivamente al primero que nacía, sino al que era el principal entre los hermanos, entre la familia. Y el último ejemplo se lo voy a dar de los hijos de Jacob. Jacob tuvo dos hijos en Egipto, cuando fue ayudante del faraón, el segundo hombre de la nación en Egipto, que fueron Manasés y Efraín. ¿Cuál era el primogénito? Usted puede leer de Jeremías capítulo 31 versículo 9 y de Primera de Crónicas capítulo 26 versículo 10, donde dice que Efraín era el primogénito.
y era el menor de los 2 hijos. ¿Ven ustedes entonces cómo es que se usa la palabra primogénito en la Biblia? ¿Ven ustedes entonces por qué es que se usa la palabra primogénito aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16? El primogénito de los muertos, el primogénito de la creación, no quiere decir que fue el primer creado aplicado a Jesús. Quiere decir que es el jefe de la creación. Quiere decir que es el que domina en la creación. Quiere decir que es el que tiene el mayorazgo en la creación. Quiere decir que es el principal en la creación. Quiere decir que es el que está por encima de la creación. Quiere decir que Jesús fue el que hizo la creación, llevó a cabo la creación. Juan 1:1, Hebreos 1:8 y 10. Es Jesús el primogénito de la creación, en el sentido de que Él es el principal de la creación misma. Mis queridos hermanos, en una época como esta, Jesús se acerca a la humanidad. Nace de una virgen, vive con nosotros y nos enseña los grandes secretos del universo. Nos enseña a perdonar. Qué cosa más bonita, qué cosa más grande. Nos enseña a ser humilde. Nos enseña a entregarlo todo. Nos enseñó a vivir. Es Jesús, el Dios grande y poderoso que nos visitó. El principal de la creación. El que lo domina todo. El más exaltado de la creación es Cristo Jesús, porque Él fue quien hizo la creación misma. Acércate a Cristo en estos días. Ama, perdona, extiende un ramo de olivo. Permite que pueda haber paz en tu vida. Y de esa manera serás un verdadero cristiano. Que Dios te bendiga y que tenga un feliz día.